equipo conformado por Jared, Agustín y yo, Yasmin. El día de hoy presentaremos el diseño, construcción y análisis físico de un generador de Van de Graaff, construido enteramente con material reciclado. ¿Qué es este aparato? Es una máquina electrostática que utiliza una banda móvil para acumular grandes cantidades de carga eléctrica en una esfera metálica hueca. Nuestro objetivo no solo es hacerlo funcionar, sino demostrar principios como la triboelectricidad, la ley de Coulomb y calcular el campo eléctrico real que estamos generando. Antes de encender el generador de Van de Graaff, debemos entender cómo funciona o cuál es la base de nuestro proyecto, que en este caso es la triboelectricidad. Al girar, la fricción arranca electrones, la banda transporta esas cargas hacia la cúpula superior, donde por efecto de las puntas, que son los alambres, las cargas pasan a la lata y se acumulan en superficie externa, buscando alejarse lo más pronto posible unas de otras. Para la ingeniería del proyecto resolvimos varios retos de diseño. 1. La estructura. Usamos una botella PET rígida de shampoo. Tuvimos que perforarla con calor para asegurar que los ejes quedaran perfectamente alineados y evitar la fricción. 2. El motor y potencia. Recuperamos un motor, lo alimentamos con un cargador de celular de 5 voltios modificado, lo que nos da una velocidad constante y evita el uso de baterías que se agotan. 3. Los rodillos. Abajo, el eje del motor está forrado con teflón. Arriba, usamos un tubo con papel aluminio, lado brillante hacia afuera. Esta diferencia de materiales es lo que maximiza la carga. 4. La banda. Este fue el mayor desafío. Usamos cinta de aislar montada con el pegamento hacia afuera. Esto evita que se peguen los rodillos y ofrece una superficie de vinilo limpia al interior para la fricción. 5. El sistema de recolección. Fabricamos 2 escobillas con cable de cobre multifilamento. La de abajo está conectada a la tierra, nosotros, y la de arriba está haciendo contacto interno con la lata de aluminio, que previamente lijamos para quitar el barniz aislante. Procedemos a la prueba de funcionamiento. Estará adjunto un pequeño video de cómo funciona cuando pues encendemos el motor, y como pueden ver, las tiras de papel se levantan y se separan entre sí. Obviamente es un proceso que lleva su tiempo, así que no va a ser inmediato. ¿Por qué pasa esto? Al cargarse las latas, las tiras de papel adquieren la misma carga. Según la electrostática, cargas iguales se repelen y la fuerza de repulsión eléctrica es tan fuerte que vence la fuerza de gravedad, y esto provoca que se levante el papel, repeliéndose. Claro que no nada más nos quedamos con lo que se pudo observar y ya. Utilizamos ciertas fórmulas para realizar algunos cálculos y conocer valores como la carga, la capacitancia, etc. En cuanto a lo que es la geometría de nuestra esfera, que es la parte superior, aquí lo podemos ver ya armado. Se supone que la parte de arriba debería ser algo como una esfera, lo más pulida y perfecta posible. Pero bueno, debido a ciertas complejidades que tiene el poder encontrar un material así, se utilizó en este caso una lata. A esta lata se le pegaron pedazos de papel que son fáciles de poder levantarse al momento de realizar la prueba. En cuanto a la capacitancia, la fórmula que utilizamos es la de C igual a 4pi multiplicado por la permitividad en el vacío, y eso multiplicado por el radio de nuestra esfera. En este caso, el radio de nuestra lata lo tomamos directamente como esta parte de aquí, solamente este radio, y nos dio un total de 3.06 por 10 a la menos 12 faradios, o lo que es lo mismo, 3.06 picofaradios. También tenemos el cálculo de la corriente de carga experimental. Nosotros utilizamos un multímetro para poder medir los voltajes. En este caso, primero lo que hicimos fue conectar una de las patas del multímetro al cable que va hacia tierra, y otra de las patas del multímetro directamente en la lata. Al momento de hacer esto nos dio una lectura de 1.16 voltios, lo cual no representa como tal el potencial electrostático máximo, sino la caída de la tensión generada por la corriente del generador al pasar a través de la resistencia interna de nuestro multímetro. Se estima, con estas mediciones que realizamos gracias al multímetro,
que en promedio la corriente de carga experimental es de 1.16 por 10 a la menos 7 amperios o microamperios. Y bueno, gracias a esto pudimos hacer una estimación del voltaje real. Para elevar el papel se requiere un voltaje mucho mayor al que se midió. Con 1.16 voltios el papel no se podría levantar. Es por eso que el voltaje real, no nada más al momento de hacer el corto, sino con el que funciona nuestro multímetro, es un tanto mayor, estimado en alrededor de 5000 voltios. Para tener una idea, caminar en alfombra y tocar una perilla genera entre 3000 a 6000 voltios. Quitarse un suéter de lana puede generar hasta 10.000. Nuestro generador se quedó nada más en 5.000 voltios. Esta cantidad de voltaje no es tan alta. Por ejemplo, para poder generar una chispa se tendrían que producir cerca de unos 30.000 voltios para poder de cierta manera romper el aire. Si nuestro generador hubiera llegado quizá a 10.000 o 20.000 voltios, hubiéramos visto algunas pequeñas chispas. Pero esto no fue así, solamente vimos cómo se levantó el papel, suficiente fuerza apenas como para poder vencer la gravedad. Esta fuerza logró levantar el papel y por eso se estima en 5000 voltios. También tenemos la carga almacenada, que es Q, y el campo eléctrico, que es E. Al momento de realizar ya todos estos cálculos, quedamos en que la carga almacenada es de aproximadamente 15.3 nanocoulombs, y el campo eléctrico de 182.082 voltios por metro. Ahora, en cuanto al análisis de los resultados, bueno, al momento de medir realmente con el multímetro nos marcó 1.16 voltios, no 5000. Y bueno, se observó esta aparente discrepancia entre los efectos visuales. Y bueno, esto se debe a nuestro generador. La corriente de 0.116 microamperios no puede sostener el alto voltaje cuando se conecta a la resistencia de carga de nuestro multímetro. El campo eléctrico calculado, el que comentamos de aproximadamente 1.82 por 10 a la 5 voltios sobre metro, es suficiente para poder generar una repulsión mecánica visible, que es lo que estuvimos viendo, cómo se levantaba el papel. Pero está muy por debajo de lo que se necesitaría para el límite de ruptura del aire, que ocurre a 3 por 10 a la 6 voltios por metro, lo cual es consistente con lo que vimos, se levantó el papel aunque no generó chispas. Bueno, como conclusión, se construyó exitosamente el generador, fue funcional, capaz de producir repulsión electrostática visible. Se determinó experimentalmente que la corriente de transporte del generador es de aproximadamente 0.116 mA. Se demostró la importancia de la impedancia en la medición. Un multímetro estándar drena la carga del sistema, impidiendo medir el potencial real del circuito abierto. Y la ausencia de chispa visible, que es consistente con los cálculos del campo eléctrico, inferiores al límite de ruptura, pero efectivos para la demostración de las fuerzas de Coulomb.